mientras se activa la computadora, que como se apagó de repente, va a tardar un ratito, pero vamos a comenzar buscando en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Ustedes me indican con un amén si lo tienen ya para poderlo leer. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hace rato que Satanás ha estado trabajando en la iglesia adventista para poder destruir la verdad que Dios le dio a su pueblo. Dios levantó a la iglesia adventista para continuar con la reforma. La reforma se estacionó, se estancó en Estados Unidos. Después de todos los logros de los padres de la reforma, Martín Lutero, Hus, Calvino, Wycliffe, todos los grandes héroes de la reforma, una vez que ellos murieron, todos los que aceptaron ese mensaje vinieron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos sucedió algo que a veces no es tan conveniente. Tuvieron tranquilidad, paz, prosperidad. Y siempre suele suceder que como seres humanos, cuando tenemos problemas, tenemos persecución, nos afianzamos del Señor y somos fieles. Pero nada más sucede que comenzamos a estar en paz, que sentimos que no tenemos tanta necesidad de Dios, inmediatamente comienza la decadencia espiritual. Eso sucedió en Estados Unidos. Comenzó a florecer el protestantismo. Estados Unidos se convirtió en la nación de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, y al principio todo eso fue muy bueno, pero conforme pasó el tiempo, eso se convirtió en un problema y la reforma se detuvo. Ya no se siguieron buscando las verdades que por tantos siglos habían quedado ocultas debajo de tradiciones de hombres. Por más de 1000 años, la Iglesia Católica, el papado, hablando específicamente no de la gente católica que realmente fueron víctimas, pero de la jerarquía católica. La jerarquía católica se encargó de enterrar bajo muchas falsas doctrinas y argumentos de hombres las verdades más solemnes de la Biblia. Fueron tantos años que para poder recuperar todas las verdades se iba a tomar tiempo. Y se tomó algunas décadas, aún siglos, para que se recuperaran varias de las doctrinas fundamentales, especialmente la que tenía que ver con la justificación por la fe. Pero había cosas más que descubrir, y entre ellas estaba la ley de Dios, el sábado, muchas otras cosas, el asunto de la mortalidad del alma, porque se había enseñado por tanto tiempo la inmortalidad del alma. Dios levanta a la iglesia adventista, al movimiento adventista, comienza a recuperar todas esas verdades. Dios le entrega el don de profecía y por medio del don profético, la iglesia llega a tener la más grande cantidad de verdad que jamás ningún ser humano haya tenido. No había ni siquiera los apóstoles comprendían las escrituras como los adventistas estaban llegando a comprenderlas. Ni siquiera Daniel o los profetas entendían, ni Juan, el revelador de Apocalipsis, ni siquiera él podía entender las cosas que nosotros como adventistas teníamos
tenemos el privilegio de conocer. Así que Satanás, ¿ustedes creen que se iba a dar por vencido? ¿Que se iba a cruzar de brazos y decir, bueno, pues ya ni modo, ya descubrieron las verdades, ahora qué puedo hacer? Satanás tiene una virtud. ¿Ustedes creían que todo solo tenía defectos? ¿O sí tiene virtudes? Tiene una virtud, por lo menos veo una. Es perseverante. ¿Debiéramos ser perseverantes nosotros? ¿Sí o no? Claro. Satanás es perseverante. Y él no dio su brazo a torcer. Inmediatamente comenzó a trabajar con esa iglesia naciente. Por ese movimiento adventista que acababa de nacer y estaba creciendo con gran fuerza y con mucha fe y con mucho poder, aunque eran pocos. Satanás prontito empezó a trabajar y ya para la mitad de la vida de la hermana White, se comenzaron a levantar apostasías dentro de la iglesia. Aún estando viva la hermana White, profeta del Señor. Imagínense después de que muriera. ¿Pueden pensar eso? Si estando viva estaba sucediendo estas apostasías, ¿cuánto más después de que ella muriera? Lo que leímos ahí en Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia de su tiempo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y eso es exactamente lo que sucedió. Una vez que Pablo murió, comenzó la iglesia cristiana de ese primer siglo, comenzó a cambiar. Y comenzaron a enseñarse a entrar dentro de la iglesia ya para el año 250, aproximándose al 300, ya habían entrado muchas doctrinas falsas dentro del cristianismo. Aún había iglesias cristianas que ya estaban guardando 2 días, el sábado y el domingo. ¿Sí sabían ustedes eso? Estaban guardando ya el sábado y el domingo. Y miren Satanás cómo actuó en una manera tan eficaz, que le metió a algunos de los dirigentes la idea de que el sábado era un día de ayuno, de aflicción. Y el domingo era día de fiesta, de gozarse. Así que con el tiempo, ¿qué creen que tuvo más peso? A la gente que le gusta, ¿fiesta o ayuno? A ver. Fiesta. Así que, ¿qué sucedió? Se fue abandonando el sábado y se fue abrazando cada vez más el domingo, pues era un día de gozo, de fiesta, y el sábado de ayuno. ¿A quién les gusta ayunar? Aquí levanten la mano, por favor. Bueno, hoy van a ayunar porque vamos a terminar tarde el tema. No es verdad. Pero, hermanos, esto sucedió así. Al poco tiempo surge la Iglesia Católica, el catolicismo, y todas estas doctrinas entran ya de lleno y no solamente voluntarias, sino obligatorias dentro de esa nueva organización. Esa organización fundada por los hombres. Esperemos que no se nos vaya la luz otra vez. Primeramente Dios. Bueno, hermanos, pasó el tiempo de los pioneros adventistas, murió la sierva del Señor, y después de su partida comenzaron a soplar vientos de doctrina adentro y afuera del adventismo. O sea, ataques desde afuera, pero también ataques ¿de dónde? Desde adentro. Y hoy en día tenemos apostasías externas e internas. Vientos de doctrinas que
pelean contra la verdad y contra el verdadero remanente del Señor. Y cuando hablo del remanente del Señor, no hablo de los adventistas en general, sino hablo de los que verdaderamente son adventistas en el corazón y que mantienen el mensaje y se mantienen fieles al mensaje que Dios le dio una vez a su pueblo. Y eso es un porcentaje muy pequeño a comparación de la iglesia visible. La iglesia militante no es lo mismo que la iglesia triunfante, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y creen ustedes que lo que ha sucedido hasta hoy es bastante grave en nuestra iglesia? Bueno, cosas peores vienen. Y el Señor tiene que hacer una limpieza en su pueblo. Y esa limpieza la va a hacer por medio de su verdad. Hay 4 cosas que van a causar un zarandeo en la iglesia. No voy a tocarlas a detalle, pero una es el conformismo, el poco interés que muchos adventistas ponen en su vida espiritual y en el mensaje. Eso va a dejar a muchos al lado del camino por su indiferencia. Otra de las cosas que va a causar un zarandeo y que lo está causando es la introducción de falsas doctrinas. Otra cosa que está causando un zarandeo en la iglesia ya de hace tiempo es el mensaje directo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Muchos no soportan ese mensaje y como no soportan ese mensaje se levantan no solamente contra el mensaje, sino contra los mensajeros que traen el mensaje a la Odisea, que declara la situación real de la iglesia, porque como iglesia muchas veces nos hemos jactado de estar muy bien. Yo no recuerdo haber ido hace poco o hace mucho a algún campamento donde el pastor diga que estamos mal, que necesita haber un reavivamiento y una reforma porque de otra manera seremos vomitados de la boca del Señor. No se escucha, siempre se escucha bien, vamos bien y vamos por más y estamos pero volando como el águila en cuanto a espiritualidad. Eso es mentira. Estamos muy mal y qué mayor engaño puede haber en el pueblo de Dios el creer que todo anda bien cuando todo está mal, lo dice la sierva del Señor. ¿Necesita haber una reforma en nuestras vidas? Y eso tiene que suceder personalmente. Si esperamos que la iglesia se reforme en su totalidad, eso nunca sucederá. La reforma y el revivamiento deben de suceder ¿dónde? En la vida de cada uno de nosotros. A veces nos convertimos, podemos irnos de un extremo al otro. A veces somos fríos, formalistas y a veces somos ardientes fariseos. Y no debemos de caer en ninguno de los dos extremos. Porque a veces nos comportamos como si nosotros tenemos un nivel de santidad superior a los demás y vemos a todos del hombro hacia abajo espiritualmente hablando porque creemos que son unos apóstatas y casi no quiero ni tocarlos. Y eso es un error muy grave. El hablar la verdad directa, como ustedes han escuchado estos temas, no significa que tengo algo contra mis hermanos o que me creo superior a ellos. Significa que reconozco mi propia necesidad y reconozco que el Señor desea que su iglesia se levante. Y por amor predicamos el mensaje para que muchos sean alcanzados. Y yo mismo. Porque es doloroso ver la situación de nuestra iglesia. Porque cuando yo entré en la iglesia adventista hace 40 años, todavía quedaba mucho de aquella iglesia fiel. Pero hoy se extraña, gracias al Señor, que tuve un pastor, humanamente hablando, mi pastor es Jesucristo, pero un pastor de iglesia que era un fiel siervo del Señor y que nos enseñó a defender la verdad que había sido dada una vez a los santos, no solamente con palabras, sino viviendo el mensaje. El pastor Carlos Martín, que lo recuerdo con mucho cariño, él ya está jubilado, ya
ya es grande, aunque se mantiene muy bien físicamente todavía. Por ahí lo vi en alguna vez en una publicación. Hermanos, estamos llegando a tiempos críticos y quiero entrar de lleno en las diapositivas que nos faltan. Esperamos que no se nos vaya otra vez la luz. ¿Recuerdan ustedes que la vez pasada estuvimos tocando el asunto de quiénes son esos lobos rapaces o cómo está haciéndole Satanás para poder destruir la verdad adventista? Y vamos a continuar. ¿Se acuerdan que hablamos del ecumenismo? Y ahí nos quedamos, ya no avanzamos más. El ecumenismo es una de las trampas más grandes de Satanás para este tiempo final. ¿Qué significa ecumenismo? ¿Alguien tiene idea? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es ecumenismo? Aunque no sepan el significado, pero ¿saben de qué se trata? ¿Alguien podría decirme? ¿Mande? Tener las verdades en común. Bueno, aunque suena ecumenismo, suena a común, realmente no viene de la palabra común. Ecumenismo significa de todos uno, o también significa universalidad. O sea, significa que el ecumenismo tiende o quiere que nuevamente haya una sola verdad, una sola iglesia, una sola religión. No importa, de hecho hay por ahí mucha información en internet, y en una página católica estaba yo escuchando al expositor y decía que el ecumenismo desde los ojos de la Iglesia Católica, porque el ecumenismo desde los ojos de los protestantes es que todos podamos ser amigos y que no nos peleemos y que seamos amiguitos y todos nos queramos, aunque cada quien crea lo que quiere creer. Eso es lo que los evangélicos les han metido y les han engañado. Pero la Iglesia Católica, que es la autora de esto, porque esto sucedió en el Concilio Vaticano II, fue cuando empezó la Iglesia Católica a trabajar fuertemente en esto. La idea es, como dice esos sacerdotes y esos expositores católicos, que finalmente todas las religiones se sometan a la autoridad del Papa y que todos participen de la Eucaristía. ¿Saben lo que es eso? De comerse a Cristo. ¿Qué les parece? Ese es su propósito de ellos. Si tú pensabas que era porque querían ser amiguitos con nosotros y todos respetándonos mutuamente, eso es mentira. Ellos tienen un propósito bien definido. Y para allá va esto. Y todos estos evangélicos, porque todos esos que están ahí son protestantes y evangélicos, líderes protestantes y evangélicos, que estaban reunidos ahí el 12 de octubre del 2016, ¿con quién? Con el Papa Francisco. ¿Qué les parece? Y todos ellos creen que queremos llegar a ser amigos y queriéndonos mucho, y tristemente todos están engañados porque finalmente terminarán adorando a la bestia y a su imagen. Y lo más triste de todo es que por ahí hay un coladito, un grandote que está por ahí, que es de nuestra iglesia. Entonces es donde decimos, ¿qué pasó con el conflicto de los siglos? ¿Ya no creemos lo que dice el conflicto de los siglos? ¿Qué dice el conflicto de los siglos en cuanto a hacer componendas o amistad con el papado? Dice que los protestantes tenían en alto las verdades que les habían sido dadas y consideraban el tener que ver algo con el papado como una traición al evangelio. Enseñaban a sus hijos a tener al papado en aborrecimiento. ¿Qué es eso? En aborrecimiento. Enemigo. El tratar de congeniar con ellos en lo que sea era equivalente a traición.
¿Cómo pensamos hoy? La gente ha cambiado. Es que el mundo ha cambiado. Es que ahora el papado ya no es lo que era. Pues no es lo que era porque no tiene el poder. Pero devuélvasele el poder al papado y en el acto resucitará su tiranía y sus persecuciones. ¿Lo estoy inventando yo? Lo dice la sierva del Señor. Lo estoy parafraseando. Pero eso es lo que dice la sierva del Señor. Ahí está, ya apareció más. Esta persona o la iglesia se ha involucrado en estos concilios ecuménicos en una manera a espaldas de nosotros. Nosotros somos la iglesia, pero hoy se han cambiado los términos. Eso es lo que acostumbra el mundo moderno a hacer. Si no, fíjense y verán. Hablar de amor. ¿Qué es amor para el mundo hoy? Cualquier cosa menos la definición de la Biblia, ¿sí o no? De la misma manera, con cualquier otra cosa se ha cambiado. Y hoy hablar de libertad religiosa es totalmente contrario a lo que nosotros entendemos por libertad religiosa. Y hablar de iglesia es hablar de la organización. Y eso no es así. Nosotros somos la iglesia. La iglesia son las personas. Ni siquiera es el templo. Porque que la iglesia, vamos a la iglesia y pensamos que ir a la iglesia es ir al templo. Y si nos reunimos en una casa, no, pues ahora no fuimos a la iglesia. Hermanos, la iglesia son las personas. Nosotros somos la iglesia. La organización es una herramienta que Dios utilizó para que el mensaje pudiera ser de una manera más eficaz regado al mundo por medio de ese organismo que podía tener todas estas diferentes departamentos. Pero ¿qué pasa si una herramienta que me sirve a mí para escarbar se rompe? Ya no me sirve. Hermanos, yo sé que esto puede sonar como herejía, pero hermanos, cuando como vemos las cosas hoy, parece que la herramienta de la organización se está rompiendo. Y la iglesia va a subsistir a pesar de que la organización finalmente transigiera de tal manera que abandonara la verdad. No estoy diciendo, no soy profeta, no sé cómo van a suceder exactamente las cosas, pero a como se ve ahorita, como organización, estamos en graves y serios problemas espirituales y metiéndonos en cosas que no deberíamos de estar. Y hoy en día la iglesia como organización, o sea, más bien la organización, se ha apartado del Señor desde hace rato. Pero yo soy de la organización, o sea, mi nombre está en los libros de la organización. Espero que sigan después de este tema, ¿verdad? Pero yo soy un considerado miembro fiel y en regla, milagrosamente. Y yo sé que quizá aquí también hay varios que son de la organización. Y estoy contento por estar en la organización. Y ustedes podrán decir, bueno, pero después de todo lo que está diciendo, ¿cómo es que está contento? ¿Saben por qué? Porque de esa manera puedo continuar haciendo la labor que Dios desea que se haga dentro de la iglesia organizada. Porque si yo agarrara mis maletitas y me fuera a un grupo disidente o separado o atacante, porque no todos los grupos que están separados de la organización son enemigos de la organización, pero hay algunos que sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo me fuera y pueda que se queden todo el montón de apóstatas? Podría tomar esa decisión, que yo no pienso así. Quiero que quede bien claro, yo no considero a mis hermanos que están en los mismos problemas que probablemente nosotros estamos como inferiores espiritualmente. No. Pero si yo me fuera y todos los que predicamos estas verdades
nos fuéramos, ¿qué pasaría con nuestros hermanos que sinceramente están, voy a utilizar una palabra un poquito fuerte, rehenes de los dirigentes de los lobos rapaces? Porque un día me dijo alguien, no, hermanos, ya no se reúna, ya no hay nada que hacer por la organización adventista, ya no hay nada, todos son apóstatas. Hermanos, es mentira, hermanos. Dios tiene a hombres y mujeres fieles que no han doblado su rodilla ante Baal. Y he ido a iglesias en diferentes lugares donde me invitan a dar campañas, donde los hermanos que me han recibido comen carne, toman café, toman coca, pero tienen su corazón lleno de amor. Y simplemente no se les ha presentado la verdad de tal manera que ellos puedan despertar y darse cuenta del tiempo y de la importancia de que haya un revivamiento y una reforma. Recuerdo una campaña que tuve en Reynosa, Tamaulipas, donde 2 hermanos, después de mi penúltima presentación, les dije, ojalá que no haya sido en vano el que haya venido hasta acá. Y 2 al final se me acercaron y me dijo un hermano, un anciano de iglesia, hermano, no fue en vano. Desde el martes, yo ese tema lo di el viernes, desde el martes, la hermana fulana, que era su novia, y yo comenzamos a seguir la reforma pro salud al pie de la letra. Y dijo él, y hoy siento que fuera mi primera vez que soy adventista. Y así como ellos, muchos me mandaron mensajes por el WhatsApp y todo, porque estoy en contacto con muchos que están haciendo esos cambios necesarios en su preparación para la venida del Señor. Y no hablé de la reforma pro salud como asunto de salud solamente, sino como un asunto netamente espiritual, conectado completamente con el mensaje del tercer ángel. Los hermanos, muchísimos, todos, no hubo uno en toda esa congregación, toda esa iglesia, que se opusiera a lo que se predicó. No lo pude notar, porque uno de predicador ve quién no le gusta, quién... Ahí todos respondieron positivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que necesitan es la luz. Y tú puedes decir, pero si estamos en la iglesia que tiene la luz, pero la tenemos debajo de un cajón, la tenemos escondida, polveada en los estantes de la casa, o ni siquiera tenemos los libritos rojos, la Biblia la tenemos pues ya porque sería mucho no tener una Biblia y ser adventista. Así que Dios tiene mucho que hacer todavía por su iglesia, ¿sí o no? Dios envía el mensaje a la Odisea y es un mensaje muy directo y claro y duro, pero lo envía no para destruir a su iglesia, sino para levantarla. Y ese es el propósito de esta predicación, que como adventistas podamos despertar, adventistas que estamos en la organización y adventistas que a lo mejor no están en la organización. Yo sé que aquí puede haber algunos que no están ya conectados a la organización. Yo creo que Dios tiene un mensaje para todos. ¿Verdad que sí? Este engaño nos lo han metido desde hace tiempo de que nosotros no estamos metidos en ecumenismo. Lo han repetido hasta el cansancio. Nosotros no estamos en ecumenismo como organización. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que Ángel Manuel Rodríguez desde hace un montón de años, o Bear Beach desde el 72, estaba ya visitando al Papa Juan Pablo II? ¿Cómo es que este otro... pues todos estos visitan al Vaticano y salen en fotografías hasta con el Papa? ¿Cómo puede ser posible que no estamos en el... No estamos. Bueno, la iglesia, por medio de este hombre que fue hasta este 2025, porque ya saben que hubo nuevos dirigentes, ¿verdad? Quitaron por fin, después de muchos años, a Ganun Diop, lo quitaron del departamento de libertad religiosa y asuntos interdenominacionales, no sé cuántos
cargos tenía. Lo quitaron final. No sé si el que pusieron ahora sea para bien o para mal, no lo sé, pero él estuvo siempre perteneciendo a este equipo de personas, entre los cuales hay católicos, luteranos, bautistas, presbiterianos, todo. Se llama Consejo de Secretarios de las Denominaciones Cristianas del Mundo. Es un organismo, dice la Iglesia Católica, ecuménico. Vamos a ver lo que dice ahí. El Consejo Mundial de Iglesias, que ese es un organismo netamente ecuménico, reconocido mundialmente, organizó la conferencia de secretarios de comuniones cristianas del mundo en el Instituto Ecuménico de Boise del 30 de octubre al 3 de noviembre. Ahí está, 2024, ¿ok? Ahí está. ¿Quién lo organizó? El Consejo Mundial de Iglesias, que es un organismo netamente ecuménico, eso no hay ni para dónde hacerse. Pero la Iglesia dice que nosotros, al pertenecer a este conferencia de secretarios de comuniones cristianas del mundo, ese no es ecuménico. Vamos a ver lo que dice Wikipedia. No me está respondiendo. ¿Perdí la señal? Ahí está. Esa es la que sigue, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. ¿Entienden inglés tantito? Dicasterio para la promoción de la unidad cristiana. 8 de noviembre de 2024. El Dicasterio para la promoción de la unidad cristiana representada en la Conferencia Anual de Secretarios de Comuniones Cristianas del Mundo. Ahí está el dicasterio, forma parte de ese organismo en donde la Iglesia Adventista está metido desde hace muchos años. Desde hace muchos años, no nada más con Ganun Diop, sino los que fueron antes que él en este departamento, por lo menos 3 pastores anteriores, han pertenecido a esta conferencia de secretarios de comuniones cristianas del mundo, y los que lo están, uno de los miembros es el dicasterio para la promoción de la unidad cristiana. ¿Ven las llaves del Vaticano allá arriba en el logo? Ellos también son parte de ese mismo. ¿Qué estamos haciendo sentados a la mesa con el papado? Me le cambian porque ya no me está funcionando aquí Ok. ¿Qué es este dicasterio? Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Corresponde al dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos dedicarse mediante oportunas iniciativas y actividades al compromiso, ¿qué? Ecuménico, tanto en el seno de la Iglesia Católica como en las relaciones con otras iglesias y comunidades eclesiales, en orden a restaurar la unidad entre los cristianos. Corresponde al dicasterio poner en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II. ¿Se acuerdan que les mencioné el Concilio Vaticano II? Ahí comenzó la Iglesia a trabajar con la unidad del cristianismo. Y la Iglesia Adventista está participando en estas reuniones. Dijo Ganun Diop, porque lo entrevistaron y le dijeron que si era reuniones ecuménicas, y él dijo, no, es para que nos conozcan los católicos y conozcan nuestras doctrinas. Ay, hermano, por favor, las conocen mejor que tú. La Iglesia Católica ¿sabían que allá adentro, eso lo dijo Samuel Bacchiocchi, por si alguien, no sé si saben quién fue Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi dijo que tienen más libros del Espíritu de Profecía de los que tú te imaginas. Nadie tiene los que ellos tienen ahí. Algunos, porque tienen todos los que nosotros tenemos y más. Tienen lleno todo. Y lo han leído todo. ¿Saben quiénes somos? Así que Ganun Diop, ¿qué hace ahí predicándoles? ¿Cree que va a convertir al Papa? Está difícil, no digo que sea imposible, ¿verdad? Jesús murió por todos. Pero otra de las cosas que dice este Ganun Diop es que él no solamente trabaja para la unidad que Dios lo puso en ese puesto
A Ganun Diop, en una entrevista que está en internet, que le hizo la Universidad de Georgetown, una universidad jesuita, entrevistaron a Ganun Diop y él dice que él trabaja no solamente para la amistad entre los cristianos, sino también para la amistad con otras religiones. Como por ejemplo, dice él, esto es de Ganun Diop, ahí está abajo, lo pueden buscar, es verdadero todo esto. He tenido amplios contactos principalmente sobre hinduismo, budismo y jainismo, y un poco menos, pero de forma significativa o suficiente como para poder mantener una conversación inteligente incluso con algunas tradiciones chamánicas o asiáticas. He estudiado muchas escuelas de hinduismo y budismo. Miren, ahí está el hombre. ¿De qué se trata realmente el Islam? Dice Ganun Diop. Lo he enseñado en varios entornos. ¿Él ha enseñado qué? El Islam. Escuchen. Y los musulmanes se ponen de pie o vienen a agradecerme diciendo que les ayudo a comprender mejor su propia religión. Hermano, ¿a qué te mandó Dios a ti? ¿A enseñarle a los católicos cómo entender mejor su religión? ¿Para que sean mejores católicos? ¿A eso? ¿A eso te mandó? El Señor nos mandó a sacarlos del error a la verdad. Pero Él les enseña a ser mejores musulmanes, mejores islámicos. Hermanos, ¿esto te suena a que es de Dios este tipo de uniones? Hermanos, tenemos que protestar contra esto. Tenemos que protestar como iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Miren, se ha volteado la pirámide. Antes, la iglesia, o sea, los miembros, eran los que tenían la autoridad. Hoy, atrévete a decir algo y verás cómo te quitan hasta del libro de la iglesia porque mandan a un dirigente para que te pongan, y a toda la iglesia completita, si se ponen rejegos, a todos los sacan. ¿Quién manda? Ellos mandan. Y nosotros tenemos que someternos, porque si no te sometes o andas predicando estas cosas como las que yo estoy predicando hoy, cuidadito, ya te metiste en líos. Hermanos, esto es tan ilógico hasta para el mundo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ¿qué se supone? A ver, cuando tú pagas a alguien por un servicio, el que hace el servicio te debe de dar el buen servicio a ti y darte cuentas, o tú le tienes que dar cuentas a él. Al que le pagas es el que te tiene que dar cuentas, ¿sí o no? Pero ponemos nosotros a cuentas a los pastores, a ver cómo están trabajando, vamos. No, son ellos los que te ponen a ti. A ver, ¿en qué estás usando las ofrendas que se te quedan aquí locales? Y te vamos a hacer, hasta te hacen, ¿cómo se llama esto? Auditoría, hasta de lo que se te queda para los gastos de tu iglesia. Increíble. Hermanos, yo no digo que no haya transparencia, pero esa transparencia se maneja internamente. No tenemos por qué dar cuentas de esa manera. Eso es catolicismo. Ellos son los que tienen que rendir cuentas ante nosotros. ¿Y quién de ustedes le ha pedido cuentas a ellos? No les pedimos, nada más andamos de chismosos a veces. Y que viste lo que hizo y viste lo que hace. Pero ¿quién pide cuentas? Yo pido cuentas. Yo sé que esto está siendo grabado y después lo suben a YouTube. Pido cuentas. Y he hablado con muchos pastores para pedir cuentas. ¿Qué están haciendo con el dinero del Señor? ¿Qué están haciendo con el puesto que Dios les ha permitido tener para servir a la iglesia? Y sin embargo hoy se han apoderado de la iglesia. La iglesia somos los miembros, no se les olvide eso. ¿Necesitamos pedir cuentas? ¿Necesitamos a empezar a protestar en contra de todas las cosas que están sucediendo mal? ¿O nos vamos a quedar calladitos? Porque a veces creemos que, no estaré pecando porque pienso esto. Ya casi no queremos ni pensar. No vaya a estar pecando porque pensé que el pastor está haciendo las cosas mal. Es como David, que no quiso poner manos sobre Saúl, y creemos que el ungido del Señor, ¿cómo voy a hablar? Hermanos, no es así, hermanos.
La sierva del Señor habla de que los pastores deben dar cuentas al pueblo. Hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Que las cosas se pongan peor y peor antes que nosotros levantemos la voz? Necesitamos decir, las cosas están mal y necesitan ser enderezadas. ¿Sí o no? Esa es una de las razones por las que hay tanta infidelidad en el pueblo, por el ejemplo de los líderes, pero también hay mucha infidelidad también económicamente, porque hay muchos que están desilusionados por causa de cómo se utiliza el dinero que depositamos fielmente en la charolita o el canastito. No es andar promoviendo con como esos videos que mandan ¿cómo se llaman? Se me olvidó. No, los que mandan para que seas fiel en el diezmo. Probad y ved. No es estar pasando muchos de probad y ved para que la gente, ay, sí voy. No, es predicar la verdad. Si predican la verdad desde aquí enfrente tal cual es, si se amonesta al pueblo a tiempo y fuera de tiempo, si se predican los mensajes para este tiempo final, si se predica la verdad presente, hermanos, los hermanos van a ser fieles. Van a ser fieles sin que les estén diciendo que den. ¿Sí o no? El 12 de octubre del 2016 también esto lo dijo Darío Bruno, defendiendo a Ganún Diop, ¿verdad? Y a todos los que están metidos allá. Dice este pastor, también se había conocido una noticia que despertó preguntas porque se hablaba de un organismo ecuménico internacional reunido con el Papa del que la Iglesia Adventista forma parte. Miren, él lo está diciendo. Llamó la atención que, según el texto de la noticia vaticana, o sea, el papado sacó esta noticia. Un adventista podría preguntarse qué hace allí la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esa organización ecuménica internacional. Pero la noticia es el Vaticano el que definió a esa asociación como ecuménica. Es el papado el que dice que es ecuménicas esas reuniones, pero no son. Ah, caray. Vamos a ver Wikipedia, miren, desde afuera, los ojos desde afuera. ¿Qué dicen de esa organización? La Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo es una organización que, así lo ve el mundo, que celebra reuniones anuales. Su membresía incluye las siguientes organizaciones eclesiásticas y tradiciones. Solo puse algunas, ahí puse esas letritas, las incluyo solo las más sobresalientes. El Patriarcado Ecuménico, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Internacional de Obispos Católicos, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana, el Consejo Ecuménico Reformado. También hay representación ocasional del Concilio Mundial de Iglesias, que es un organismo netamente ecuménico. Miren, no es ecuménica la reunión. Pues si todos son ecuménicos, el único que no tiene apellido ecuménico es los adventistas del séptimo día, pero están reunidos con todos ellos. ¿Son reuniones ecuménicas? Lo son. Y esto lo escribió el Papa en una reunión que sucedió en ese año 2016. El Papa recuerda a los secretarios de las Christian World Communions, esta misma organización, el ecumenismo de la oración y el camino y de la sangre. El Santo Padre ha recibido esta mañana, antes de la audiencia general, en el estudio adyacente al aula Pablo VI, a los participantes de la conferencia de los secretarios del Christian World Communions, la organización ecuménica internacional. Miren cómo lo define la Iglesia Católica. ¿Organización qué? Ecuménica. ¿Saben quién le dio origen a esta organización? El World Council of Churches, el Concilio Mundial de Iglesias, que es un concilio ecuménico. Eso sí es reconocido hasta por los mismos adventistas que es ecuménico, y ellos son los que formaron este concilio subordinado. Entonces, es ecuménico, el mundo dice que es ecuménico, el papado dice que es ecuménico, pero los pastores adventistas, no, nosotros no estamos en ecumenismo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama engaño, porque en tu cara te están diciendo, no, sí vamos ahí, pero no es ecuménico,
no es ecuménico. Nosotros no estamos en ecumenismo, no estamos en ecumenismo, y eso no es otra cosa que un engaño. Miren el objetivo de a ver, ustedes me dicen si está bien o está mal que estemos ahí. Estos son sus objetivos de esas reuniones que tienen cada año. Dice, fomentar el entendimiento mutuo. La conferencia busca crear un espacio donde las diferentes comuniones cristianas puedan conocerse mejor, comprender sus perspectivas y desafíos y construir relaciones de confianza. Miren, construyendo relaciones de confianza con la bestia. Qué bonito, ¿no? Impulsar la unidad cristiana. A través del diálogo y la colaboración, la conferencia busca avanzar en la búsqueda de la unidad visible de las iglesias cristianas. ¿Qué es lo que busca? La unidad visible de las iglesias cristianas. Hermanos, ¿cómo le podemos llamar a esto? ¿No es ecumenismo? Hermanos, ya ni leo lo que sigue. O sea, ya necesitaríamos estar verdaderamente ciegos o ser seguidores de hombres en una manera sin cuestionar para poder creer cuando nos dicen que no es ecuménica. Hermanos, estamos metidos en el ecumenismo hoy en día. Aparte de todo lo que ya venimos arrastrando de doctrinas falsas que se han introducido dentro de la iglesia últimamente, como eso de que no se puede alcanzar la victoria sobre el pecado y otras cosas, que son muchas, ahora también ya estamos metidos ahí. ¿En qué creen si vamos a este paso que va a terminar la organización? No la iglesia, la organización. Así como se ve. Pues se ve bastante mal. Se ve como que vamos a claudicar y finalmente la organización se va a meter allá. Pudiera pasar. Ojalá y que no, pero a como se ve, no se ven los pasos conforme pasan los presidentes y ahora pusieron a Ayrton Koller que no, bueno, disculpen, no, mejor no digo nada, pero Ayrton Koller parece ser menos espiritual que Ted Wilson y Ted Wilson ya no me pintaba bien, pues ahora imagínense, bueno. Y esto es lo que pretenden, que todos terminemos comiendo la hostia, ¿verdad? ¿Será que nosotros como adventistas somos los únicos que percibimos las cosas de otra manera? Primera de Reyes 11:2, vamos a buscar ahí. Primera de Reyes 11:2. Amén. ¿Por qué Dios no quiere que participemos en estas cosas? Y esto lo digo también para los que van a ver el video en YouTube. Y si hay pastores adventistas, con mucho amor, tengo muchos amigos pastores adventistas y que también les he hablado claramente sobre estas cosas. Y yo sé que otros no me consideran amigo, pero de todos modos, quiero decirles a todos, y especialmente a los dirigentes de la iglesia, que si hasta hoy hemos cometido estos errores, rompamos todo yugo con la iglesia de Roma y con la ONU. No tenemos que andar viendo qué deciden o qué hacen para poder ganar algo para nuestra iglesia. Tenemos mucho que perder y nada que ganar. Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Reyes 11:2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Recuerdan? Ese rey sabio, Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Y a pesar de ser el hombre más sabio sobre la tierra, yo creo que era más sabio que Ganún Diop y más sabio que el presidente de la Conferencia General. Lo creo firmemente. Y sin embargo él, siendo tan sabio, se metió en relación con mujeres que eran de otras naciones y Dios le advirtió
que les había advertido que no se mezclaran con ellos, que no tuvieran nada que ver porque iban a terminar adorando a sus dioses. ¿No estamos yendo por el mismo camino que Salomón? ¿No estamos relacionándonos con ellos para conocernos mejor y finalmente vamos a comenzar a abandonar las verdades que Dios nos dio? Eso es lo que ha pasado desde 1957 para acá, cuando se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina. Desde ahí para acá hemos estado coqueteando con las ramera y con sus hijas, de manera que hoy nuestras creencias están confusas. En la misma iglesia adventista hay unos que creen una cosa y otros que creen otra. ¿Y eso es debido a qué? A que estamos metiéndonos con mujeres ajenas. Entonces, ¿necesitamos hacer algo? ¿Sí o no? Quiero leerles algo aquí, eso no lo puse pero se los voy a leer, lo pueden buscar en internet, yo lo busqué bien facilito esta mañana. Quiero contarles algo que pasó con los testigos de Jehová. Rapidito se los voy a contar. Conocen de testigos de Jehová, ¿verdad? Ok. En 1992, la Watchtower, o sea, los dirigentes de los testigos de Jehová, entraron a la ONU como miembros, como una ONG, como una organización no gubernamental, para poder recibir beneficios, porque todos los que pertenecen ahí reciben beneficios. Pero claro, tienen que promover la agenda de la ONU. Y entraron los testigos de Jehová, los dirigentes. ¿Qué creen que pasó? Los testigos de Jehová pegaron el grito en el cielo. Y no pasó mucho tiempo, porque para el año 2001, los dirigentes le mandaron una carta a la ONU. Eso todo lo pueden ustedes buscar ahí en internet, está la historia. Le mandaron una carta a la ONU diciendo que no querían pertenecer más allá y que los quitaran completamente de la membresía que tenían ahí con la ONU. ¿Qué les parece? ¿Ejemplar? ¿No debieran hacer también lo mismo nuestros dirigentes? ¿Hace cuánto que los adventistas estamos inconformes con esto? Y no rompen el yugo porque es conveniente. ¿Por qué creen que obligaron o dicen que no lo hicieron, pero pues le quitaron el trabajo a los que no recibieron la vacuna, aún en instituciones adventistas? ¿Por qué creen? Porque hay que estar en acuerdo ¿con quién? Con el gobierno y con la ONU. Y si la ONU, por medio de la Organización Mundial de la Salud, manda esto, se tienen que someter, porque si no, si se les ocurre decir algo contrario, ahí van a terminar sus beneficios. Entonces, nosotros no queremos nada que ver con Roma, ni para que nos conozcan qué es lo que creemos. Ellos ya lo conocen. No queremos ser amigos de Roma. Queremos ser amigos de la gente, amigos de los que estamos tratando de traer a la verdad. Y solamente para eso. Así que le pedimos a los dirigentes que rompan todo yugo con Roma y que rompan todo yugo con la ONU. Porque la iglesia no quiere, y la iglesia somos nosotros. ¿Ok? A ver. Maranata, el Señor viene. Miren lo que va a suceder en el mundo cristiano. Las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. ¿Quién es el que está detrás de esta unión? ¡Ay, qué bonito! Dijo el Papa Francisco, que todos sean uno. Y lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero tomó esa cita y dijo, para que todos sean uno, así como yo en ti, tú en mí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué bonitas palabras!
pero mal utilizadas, sacadas de contexto para buscar una unidad promovida por el gran apóstata. Él está detrás de esto. La Iglesia Católica Romana, dijo Ganún Diop, por eso es que tenemos esta amistad, en 1965 cambió y ahora es defensora de la libertad religiosa. En la Carta Dignitatis Humanae, documento católico romano de 1965, dice Ganún Diop, es un hermoso texto sobre libertad religiosa. Los adventistas debemos estar informados sobre lo que sucede en el mundo para no calumniar a nuestros semejantes. Hermanos, no anden calumniando al Papa, si él ya cambió. La Iglesia Católica Romana ha cambiado, pero la hermana White dice esto. Diop dice eso, pero la hermana White dice, la Iglesia Romana ahora presenta una fachada justa al mundo. Escuchen esto, cubriendo con disculpas su historia de horribles crueldades. Hasta el Papa Juan Pablo II pidió perdón ante el mundo. Se ha vestido de ropajes cristianos, pero permanece inalterada. Eso lo dice la sierva del Señor, lo dice Dios. Sigue siendo exactamente la misma. Todos los principios del papado que existieron en épocas pasadas subsisten hoy. Las doctrinas concebidas en las épocas más oscuras aún se mantienen. Que nadie se engañe, hermanos. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes están tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de la Reforma, cuando hombres de Dios se alzaron arriesgando sus vidas para exponer su iniquidad. Posee el mismo orgullo y la misma arrogancia que dominaba reyes y príncipes y se arrogaba las prerrogativas de Dios. Y lo que dice en rojo, su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastó la libertad humana y asesinó a los santos del Altísimo. Díganme ustedes, ¿seguiremos reuniéndonos con ellos? ¿Cambió la Iglesia Católica? Cambió la apariencia porque no tiene el poder, pero devuélvasele el poder y en el acto resucitarán su tiranía y sus persecuciones, porque sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué les parece? Y nosotros debemos de ser así. Lo que dice aquí Isaías, y con esto quiero terminar, Isaías 58:12. Y los tuyos, que seamos nosotros, hermanos, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor desea que tú y yo seamos los que levantemos en alto la verdad. Que le llamemos al pecado por su nombre y que nos mantengamos de parte del deber como la brújula al polo. Que nos mantengamos de parte de la justicia y de la verdad aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que Dios llama hoy a hombres y mujeres a que seamos fieles al deber. No importa lo que pase. ¿Van a venir consecuencias? Sí. Me decía una vez un pastor amigo mío, hermano, pero es que predicar estas cosas va a traer controversia. Y yo le dije, pastor, ¿y qué quiere? ¿Que todos lo apapachen? Todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, lo dice la sierva, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren contra vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, ¿qué esperamos? ¿Que todos nos quieran? Un día me dijeron en Reynosa, cuando llegué, me dijo un presidente de asociación, Israel, es que yo quisiera que cuando vienes a predicar acá a Reynosa, que todos estuvieran felices. Le dije, pastor, eso no va a suceder jamás. Porque para que eso suceda, necesito predicar puro amor.
pura paz. Pero eso no puede ser así. El Señor nos ha llamado a predicar la verdad, sea que los hombres la quieran escuchar o no. Amén. Y disculpen, hermanos, no tengo la voz más suave. Quisiera tener la voz de Jesús. No la tengo. Y quizá el temperamento tampoco. Pero sí quiero que la iglesia se prepare. Porque el Señor Jesús viene pronto. La ley dominical está a la vuelta de la esquina y como adventistas estamos muy lejos de haber hecho la preparación necesaria para enfrentar la crisis que tomará al mundo como una sorpresa abrumadora. No sé a cuántos les preocupa esto, pero a mí me preocupa. A veces en las noches cuando estoy orando, le pido a Dios por mí, por mi familia, porque veo que no estamos listos, que nuestro carácter no es como el de Cristo. Y eso es algo preocupante, porque nadie entrará en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús no vendrá hasta que su iglesia refleje su carácter. Pero el Señor va a venir. Y si tú y yo no estamos listos, Él va a tener un pueblo que sí se preparó. Que seamos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.